Maestro Zárate, ¿qué te Pepe, parece todo esto? Bienvenido. Conmovedor, ¿no? dramático, sí, muy triste. Y esto multiplícalo por miles. ¿Cuánta gente en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Líbano, en el mundo, está sufriendo los estragos de las consecuencias bélicas? En fin, es un asunto que la verdad hoy me pegó en el alma. Qué poco avanza la humanidad. Poco avanza la humanidad y poco avanza también la política, maestro Zárate. Tú escribes los usos del poder todos los jueves en el diario Excelsior, perdón, en el diario Universal, discúlpeme, en el diario Universal. Estoy conmovido, créame. Y él es también sociólogo, observador, analista y presidente de GCI, de Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de análisis y comunicación política, parte del equipo de informadores y comentaristas de este espacio de noticias. Alfonso Zárate, la 4T, el bienestar. Estaba yo viendo imágenes de la 4T y ahora todo es bienestar y ahora todo es chaleco guinda. Eh, Cuando gobernaba el PAN todo era chaleco azul. ¿No te parece una manera de hacer política subdesarrollada el de imponer hasta en las, por ejemplo en Morelos, las placas, Cuauhtémoc Blanco les puso una banda color guinda a las placas como para que vean quién manda? ¿No te parece que es un abuso de poder o estos son los usos del poder? Es un abuso del poder. A mí me recuerda el caso de la Casa Rosada en Argentina, la residencia presidencial. La explicación que dan para la Casa Rosada es que llegaba el Partido Colorado y la pintaba de colorado, y llegaba el Partido Blanco y la pintaba de blanco, y finalmente llegaron a un acuerdo, ni rojo ni blanco, rosado, y entonces ya quien quiera que fuera el que llegara a la presidencia. Pero eso es un desarrollo político. Claro que sí, claro que es su desarrollo. Y yo creo que cuando vemos el fenómeno de renombrar a las instituciones y a las políticas con el nombre de bienestar, lo que están haciendo es contaminando una realidad, convirtiendo una realidad en una figura que en la lógica de los propagandistas les va a funcionar. Y yo creo, Pepe, que cuando nos ponemos a pensar en cuáles podrían ser las razones que explicaran esos altísimos niveles de aprobación de la presidenta Sheinbaum y antes del presidente López Obrador, cuando decimos, ¿qué explica que hayan llegado a estos enormes niveles de aprobación? No obstante, que en la revisión del ejercicio de gobierno la calificación es negativa. Y pensando en eso, yo he llegado a la conclusión de que detrás de este endiosamiento a la figura del líder están cuando menos 5 factores. El primero, diría, es una explicación de carácter freudiano, que es el enamoramiento de anchas franjas de la sociedad con el líder. ¿Te refieres a López Obrador? En ese caso a López Obrador. Que en México, pues. En México, sí. En donde un estudioso italiano, Francesco Alberoni, decía que el enamorado construye a su objeto amado de la misma dimensión de su necesidad de amar. Entonces, un pueblo tan necesitado de amar construye la imagen del líder de esas dimensiones. ¿Y esa dimensión en México la tuvo López Obrador? Sin duda, sí. Y por mucho. Pero él se la ganó. Él se la ganó, desde luego. ¿Se gastó cuántos años para llegar a convertirse en lo que terminó? Así es, y recorrió como nadie los pueblos y asistió a eventos en donde habría 20, 25 personas y con el paso del tiempo 500 y con el paso del tiempo miles. Entonces él fue construyendo ese liderazgo desde esos años en campaña. Otro factor que me parece importante es el factor esperanza. Es decir, el pueblo siempre está esperando que el nuevo líder le resuelva los problemas que vienen de atrás y que no le han resuelto los anteriores. Y en este factor de esperanza, no obstante que haya malos resultados o resultados insuficientes,
digamos, en materia de seguridad pública o de salud o de educación. El argumento es, 6 años son pocos, al final de cuentas, el lastre que viene del pasado le llevará mucho más tiempo. Un tercer elemento es, y me parece el esencial, el impacto de los programas sociales. Es decir, los programas sociales han contribuido a modificar para millones de mexicanos su condición de pobreza. Recuerdo una entrevista con una militante de Morena a quien le preguntaban si bastaba el apoyo social para que se convirtiera en una seguidora de López Obrador, y su respuesta fue muy contundente. Dijo sí, porque gracias a eso como carajo. Entonces, efectivamente, las pensiones sociales se convierten en un factor, digamos, indispensable para todo esto. Estaría también, creo yo, un sedimento nacionalista, populista, que está sobre todo en las capas más bajas de la sociedad y que ha sido impulsado, inculcado por la educación pública, por el arte, por la cinematografía, sobre todo de la posrevolución. En la lógica de ese sistema educativo, los pobres son pobres porque los ricos los han explotado. Y en esa forma de educar está también una profunda desconfianza a lo extranjero. En manera importante hacia Estados Unidos, pero también hacia España. Hay un sentimiento antihispano en esos sectores y hay también un sentimiento anti-yanqui. Y entonces una figura como López Obrador ha recuperado esos resentimientos, esos rencores y les ha dado voz. Y a esos sectores no les importa la enorme contradicción de que este hombre que había acusado a estos ricos como una minoría voraz, después los integraran a su consejo asesor y los convirtiera en algunos de sus mejores amigos. Y en quinto lugar, Pepe, está la narrativa, por lo que empezamos. Es decir, quizá todo esto tendría que complementarse con esta narrativa en donde el término bienestar está siendo machacado. Pero no, Todo es bienestar. todo es bienestar. Es el Instituto para el Bienestar, el Banco para el Bienestar, las sucursales para el bienestar, las universidades Benito Juárez para el bienestar, todo es bienestar. Y esto se acompaña a otra parte del discurso presidencial, que es: el pueblo me ama, pero yo amo más al pueblo. Es tonto el que dice que el pueblo es tonto. Yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo. El pueblo es sabio y trabajador. Entonces, toda esta manera inteligente de cultivar al pueblo con estos halagos que ha continuado con la presidenta Sheinbaum. Ahora lo A que... eso iba, justamente. Exacto. Este gobierno del segundo piso de la 4T está atado al primer piso de la 4T. En pocas palabras, Claudia está atada a López Obrador. Sin duda, Pepe, yo creo que está atada por muchas razones. La primera, diría yo, es porque le debe la presidencia. Es decir, a mí no me cabe duda alguna que López Obrador llegó al final de su mandato con tal fuerza, superior a la que llegaron a tener los presidentes priistas. Los presidentes priistas ciertamente tenían la facultad de decidir quién sería su sucesor, pero no era una decisión libérrima. Esos presidentes, incluyendo tan poderosos como Lázaro Cárdenas, tenían que consultarlo con los factores de poder. Cárdenas, por ejemplo, lo consultó con los jefes de operaciones militares, que le dijeron: Mújica no va. Entonces, en lugar de Mújica, queremos a un hombre prudente, conservador, como Manuel Ávila Camacho. En el caso de López Obrador, no hubo ninguna fuerza que se le opusiera. Entonces, quien él hubiera escogido, si hubiera escogido a Dan Augusto, Augusto sería el presidente. Si hubiera escogido a Marcelo, Marcelo sería. Pero decidió Claudia. Y ya lo hemos dicho aquí. ¿Por qué la escogió? Porque le garantiza la lealtad, porque le garantiza la protección para él y su familia, porque le garantiza su paso a la historia,
porque le garantiza la continuidad del proyecto. Lo que no garantizaban los otros 6. Lo que él creía que no se lo garantizaban plenamente. O sea, Marcelo Ebrard es muy inteligente y muy él mismo, de tal manera que habría hecho un gobierno bastante distante de este. Entonces, Claudia está en esa línea, e incluso en la narrativa. Y entonces ahora lo que tenemos son los chocolates del bienestar, las estufas de leña del bienestar, y yo concluiría diciendo que todo esto no hace sino confirmarnos lo que el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, decía, que una mentira repetida continuamente terminaba por convertirse en realidad. Muchas gracias, Alfonso Zárate. Gracias. A ti, Pepe. Que estés muy bien. Con permiso, vamos a una pausa.